Buenos días, pues vamos a ver ahorita un tema muy interesante y muy común que a todos nos ha llegado. Esta mañana vamos a hablar sobre la neuropatía diabética y su manejo integral y cómo nosotros podemos aportar a este manejo. Nosotros, sin la necesidad de ser médicos ni ser personal de salud, cómo podemos apoyar a las personas que tienen este problema que es muy común en México, en Latinoamérica, en el mundo. Es una de las enfermedades, la diabetes es una de las enfermedades que más afecta a la población, pero que las complicaciones y más tristes complicaciones viene siendo la neuropatía diabética. Tiene otras complicaciones la diabetes, ya las iremos viendo, pero en este caso vamos a enfocarnos en la neuropatía diabética, el pie diabético específicamente. Los pies, quiero que veamos lo importante que son los pies para nosotros, para nuestro cuerpo. Son la base de nuestro movimiento, es la base del equilibrio, nos soportan todo el peso. Igual, si estamos en un sobrepeso, pues imagínense toda esa carga que le estamos dando a nuestros pies. ¿Qué nos permiten hacer? Caminar, correr, llevarnos a donde queremos ir, bailar. Vamos a ver que es muy importante todo esto, el caminar, correr, bailar para nuestra salud integral, pero también nos permite mantener una vida activa e independiente. O sea, quizás los tenemos, quizás los llevamos a todos lados, nos llevan a todos lados y no les damos la importancia que tienen nuestros pies hasta que empiezan a fallar o quizás tristemente para muchos ya no los tenemos. Los pies están formados por una compleja red de huesos, músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, y todo esto es un conjunto que en coordinación nos proporcionan esa estabilidad y movilidad. O sea, ese funcionamiento ideal de nuestros pies va a repercutir en todo nuestro cuerpo, y no nada más en nuestro cuerpo físico, sino en nuestras emociones, en nuestro estado de salud. Una persona que no tiene sus pies o que sus pies están enfermos, emocionalmente es un problema muy importante. Entonces, cuidar la salud de nuestros pies es fundamental y cualquier alteración puede afectar la postura, la calidad de vida y todo lo que conlleva esa falla. Entonces, esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué es la neuropatía diabética? Bueno, pues es el daño nervioso, es el daño a todos los nervios que están en nuestros pies. Pueden venir desde la cadera, desde la salida de los nervios, desde la cadera, las piernas y llegar a los pies. Y se va a la parte más débil, pues es los pequeños nervios que están en los dedos y en nuestros pies. Entonces, ¿esto por qué se lleva ese daño a nivel nervioso? Bueno, porque los niveles elevados de la glucosa y también esos niveles nos va a afectar a la circulación, a la microcirculación de todos nuestros pies y sobre todo de los nervios, y eso afecta a que no llegue suficiente nutrientes, que no llegue suficiente oxígeno, y por lo tanto hay daño y hay lesión a nivel de los nervios de nuestros pies, y que va llevando a ese daño de los tejidos. Es importante saber que el 50% de los pacientes con diabéticos, ya sea tipo 1 o tipo 2, va a tener estos problemas de neuropatía diabética. El 50%, vean nada más la cantidad de pacientes complicados con esta afección, y el saber que nosotros podemos ayudar a esto, pues es algo extraordinario. Entonces, aquí es importante una detección temprana en el paciente para frenar su progresión y preservar la calidad de vida del paciente. La neuropatía puede deberse también a otros temas, a otros diagnósticos que vamos a tener pacientes, nos vamos a enfrentar con pacientes que tienen neuropatía y que no son diabéticos, pero eso es lo menos. El mayor número son pacientes con diabetes.
Aquí vemos que sube el azúcar, aumenta el estrés oxidativo a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los nervios, hay daño en las cablecitos de esos nervios y se pierde la función de los nervios y hay un déficit sensitivo y el movimiento de esos pies. Entonces, aquí es cuando los pies ya no tienen esa sensibilidad, se pueden golpear, es cuando debemos tener cuidado del corte de las uñas en los pacientes diabéticos porque se pueden lesionar, se puede generar una infección y ahí viene ya toda una serie de complicaciones. Aquí vemos que el exceso de azúcar va a activar vías metabólicas anormales. O sea, vean cómo somos parte de una señalización, ya sea para algo positivo o para algo negativo. Todo lo que le ponemos a nuestro cuerpo, todo nuestro funcionamiento da señalizaciones para activar cosas positivas o cosas negativas, para activar salud o activar enfermedad. Entonces, si yo tengo un exceso de azúcar en mi sangre en forma constante, esas vías metabólicas anormales se van a activar. ¿Y qué va a producir? Pues van a producir más radicales libres y esos radicales libres van a lesionar los tejidos y también va a haber una reducción del óxido nítrico. Y el óxido nítrico nos ayuda a tener una mejor circulación. Entonces, para que vean la importancia que es controlar el azúcar para tener menos radicales libres y un óxido nítrico trabajando, mejorando nuestra circulación. Y esto, si no funciona bien, pues es lo que viene a lesionar la microcirculación de los nervios y por lo tanto el nervio se va a enfermar o va a morir. Entonces ya vamos a tener una pérdida progresiva de la función de estos nervios y lo que con esto hace. Entonces, aquí vemos cómo los radicales libres dañan las mitocondrias de las células de Schwann, que son las células que cubren las fibras de los nervios, y esto nos produce una mala conducción nerviosa. No quiero que se lo aprendan, es nada más para que tengan una información general. Aquí la mala circulación de los nervios nos va a producir esa isquemia en el nervio y ese daño porque no hay suficiente oxígeno, no hay suficientes nutrientes. ¿Cuántos tipos de neuropatía diabética hay? Hay muchos tipos, pero los principales son 4. Estos son los grandes tipos, pero nos podemos encontrar con un matiz increíble. El cuerpo es extraordinario, es inmenso en funciones, entonces vamos a hacerlo en 4 grandes partes. La principal que nos vamos a hablar hoy es la neuropatía periférica. Es la más común, nos va a afectar pies, pero no nada más los pies, puede afectar las piernas, las manos y los brazos. Y se caracteriza al inicio por entumecimiento, hormigueo y dolor. Conforme avanza, bueno, pues hay edema, los pies inflamados. Usted ve un paciente diabético que siempre está con sus pies muy inflamados, no puede usar sus zapatos adecuadamente, se altera la circulación, se altera la sensibilidad y ya empiezan con lesiones típicas de un pie diabético. Y la sintomatología empieza con estos síntomas principales y se presentan normalmente durante la noche. Empiezan con ese hormigueo o con esa sensación que no los deja dormir. La neuropatía autonómica, esta es una neuropatía muy importante que sí se las quiero comentar para que vean la importancia de atender. Si yo soy diabético, conozco a alguien con diabetes, la importancia de esta lesión. Afectan a los nervios que controlan funciones involuntarias, que no dependen de mi movimiento, que yo mueva mi pie, que yo mueva mi brazo. Este es el sistema nervioso autónomo. Y esto está relacionado con la función del corazón, de la digestión, la vejiga y la presión arterial. Esta es una neuropatía silenciosa y grave. Se menciona que es el asesino silencioso, porque sin darme cuenta me va a dar un infarto, sin darme cuenta va a afectar mi presión arterial del corazón, del cerebro, del riñón, va lesionándose y es los que me da esas complicaciones de infarto, de embolias, incluso lo que es la insuficiencia renal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, este es el proceso de un asesino silencioso. La siguiente neuropatía es la amiotrofia diabética.
los músculos, afecta músculos, cadera y glúteos. Da un dolor intenso, sobre todo de un solo lado, y produce una debilidad muscular. El paciente diabético empieza a perder músculo. Uno de los parámetros importantes para una longevidad, para una independencia en esa edad avanzada, es que tengamos un músculo sano, que nos va a dar esa autonomía, que nos va a poder permitir movernos. Entonces el diabético pierde esa masa muscular. Y aquí es una complicación, es menos frecuente, pero es muy incapacitante. Es cuando vemos pacientes diabéticos que terminan en una silla de ruedas por esta condición. Y la mononeuropatía, que es un daño de un solo nervio específico. Aquí vemos lo que es los problemas visuales, que un diabético tarde que temprano va a terminar con ceguera por el daño al nervio óptico. Empieza con una visión doble, puede generarse una parálisis facial, no por un virus, sino por la neuropatía diabética. Y puede dar dolores torácicos agudos que se pudieran dar una especie como si fuera un herpes, pero que no es herpes, es por estas neuropatías. Y aquí pues al inicio estos problemas pues pueden ser reversibles, pero por ejemplo ya en un año de un daño del nervio óptico, ahí ya es irreversible y progresivo. El paciente diabético, si no lleva un control, si no se atiende a tiempo, termina con amputaciones, termina con microinfartos, a nivel cerebral, con también microinfartos cerebrales, termina con ceguera, con una insuficiencia renal. Entonces, vean todas las complicaciones que podemos tener a largo plazo, mediano o largo plazo, y que a veces los pacientes no son conscientes de estas complicaciones o no lo saben, pero no lo hacen consciente, no tienen ese cuidado, no tienen esa atención integral y llegan a las complicaciones de forma pues muy triste, pues. En cuanto a los signos y los síntomas que vamos a ver en estos pacientes es entumecimiento, pérdida de sensibilidad, no tienen una diferencia si está frío, si está calor, etcétera. Empiezan con un hormigueo, sensación de alfileres o agujas en los pies, en las manos, un dolor agudo, quemante, tipo calambre, hipersensibilidad extrema al tacto y pérdida de equilibrio y coordinación. Los síntomas autónomos, o sea, lo que ya es el sistema nervioso vegetativo, pues náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, y esto por problemas del sistema digestivo, dificultad para vaciar la vejiga. Esa vejiga es una vejiga retencionista que produce una infección urinaria siempre, y eso puede llevar también a una insuficiencia renal por infección. Y es doble, tanto por la afección del sistema vascular del riñón y por la infección. Y luego problemas de la presión arterial, ya sea hipotensión al levantarse, el mareo, disfunción sexual, que esto es muy presente en los pacientes masculinos, que esto les genera un grave problema también. Y también una sudoración excesiva o disminuida. Entonces son síntomas que pueden ir presentando estos pacientes. Pueden ser mínimos, pueden ser ausentes y pueden ser silenciosos también. En cuanto al dolor neuropático, hay que tener mucho cuidado porque es una situación que nos da ese dolor que nos da principalmente en la noche, que es un dolor quemante o es eléctrico o es punzante o es así el hormigueo, empeora por la noche. Y esto yo quiero recalcarlo, altera el sueño y la calidad de vida del paciente. El paciente tiene dolor, el paciente batalla para moverse, el paciente se siente mal, el paciente no duerme, y si no duerme no tiene un sueño reparador, y su calidad de vida pues se ve muy afectado. Entonces vean la importancia de estar atendiendo esta situación. Bien, bien, vemos lo que es el pie diabético. Ya cuando se habla de un pie diabético es cuando ya se genera una úlcera crónica, que ahí está, esa úlcera se infecta, se hace más grande, no hay un suficiente aporte de oxígeno, no hay un suficiente aporte hay muchos radicales libres, no hay circulación, no hay nutrientes, y el paciente termina en amputación y pues con todas las complicaciones que esto lleva. Bien. Eh,
La paradoja de la insensibilidad del dolor, esto también es algo importante tomar en cuenta. O sea, los pacientes sienten un dolor muy intenso, muy importante, pero al mismo tiempo han perdido la capacidad de detectar heridas. Entonces, el paciente, o sea, no sabe que tiene una herida, que la tiene que atender, tiene una úlcera, pero también al mismo tiempo le dan ese dolor punzante. O sea, son grados de dolor o diferentes sensaciones que recibe por las diferentes terminaciones nerviosas que tiene el cuerpo. Entonces, es así como que le duele y no sintió que se hizo una lesión. O sea, son cosas que se tiene que enfrentar este paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas complicaciones? Pues bueno, lo que ya vimos que es la glucosa alta, sostenida. Entonces, si yo no tengo un adecuado control de mi azúcar, esto va a repercutir en estas complicaciones. El tabaquismo afecta la circulación, sobre todo la microcirculación, y principalmente en nervios periféricos. Hay mucho estrés oxidativo en todo el organismo y acelera el daño nervioso. No nada más el tabaco afecta en el paciente diabético, sino tiene otras complicaciones más importantes y que a nivel paciente sano también. Obesidad y problemas de lípidos. Esto también nos va a afectar en cuanto a las complicaciones. Hay pacientes, si es diabético y luego todavía maneja obesidad, pues estos riesgos aumentan. La obesidad, es importante mencionarles que se considera una inflamación sistémica silenciosa que tiene muchas complicaciones, muchos problemas que se le agregan nada más por estar en esa inflamación constante. Y aquí, pues, el daño vascular compromete mucho la nutrición nerviosa. Aquí la circulación y la inervación tiene que hacer un trabajo mayor para darle nutrientes a un cuerpo que está lo doble o lo triple de lo que debería de ser. Entonces ponemos a nuestro organismo en un estrés constante. Entre mayor tiempo pase el problema de la diabetes de evolución, pues mayormente van a ser las complicaciones. El alcohol, pues el alcohol es un tóxico directamente que afecta a los nervios. Y aquí lo que hace es que cuando se ingiere alcohol puede hacer como una especie de anestesia al nivel de los nervios y enmascara los síntomas. Una persona diabética que consume alcohol frecuentemente está en un estado como de anestesia y si tiene lesiones no las va a poder percibir en un tiempo oportuno y pues va a retrasar el diagnóstico. La hipertensión arterial pues daña los pequeños vasos sanguíneos y también a los nervios. ¿Por qué? Porque esos pequeños vasos que alimentan a los nervios están dañados, están lesionados y agrava la isquemia nerviosa. Y aquí es también cuando se complementa la hipertensión con la diabetes, pues va a ser más rápido que el paciente termina con esas neuropatías diabéticas, con la insuficiencia renal y con el riesgo de infartos y de microinfartos cerebrales o incluso eventos vasculares pues severos, ¿no? El tratamiento integral, pues es el control de la glucosa, el manejo del dolor, hay medicamentos especiales para estos pacientes y la rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional. Aquí hay mucho en cuanto a la rehabilitación física, pero no hay mucho manejo en cuanto a la rehabilitación emocional. El paciente diabético tiene muchos problemas emocionales que no son atendidos de forma integral. El estilo de vida, pues es importante y ahí incluye pues lo que es la alimentación, la actividad física, el ejercicio, el dejar de fumar, el no tomar el alcohol. Esas son cambios que el paciente tiene que hacer, pero a veces al llegar a este punto, el paciente emocionalmente ya está con una situación muy severa que no tiene la fuerza de voluntad para hacer esos cambios. Entonces, el paciente sabe que el refresco le hace daño y sin embargo lo sigue tomando y es un círculo vicioso. Aquí, en cuanto al manejo del dolor, hay que tomar en cuenta que pues, son medicamentos que tienen efectos secundarios y que tarde que temprano pues también van a venir afectando lo que es hígado, lo que es riñón. Entonces, esto también, el uso excesivo de medicamentos, la polifarmacia, pues nos va a venir afectando también y terminar en una insuficiencia renal. Bueno, a ver. Estos son los medicamentos que usamos, no los vamos a
A ver, en cuanto a ejercicio y rehabilitación, pues es el ejercicio físico regular, es un ejercicio que sea funcional para el paciente. No lo vamos a poner a correr maratones ni a hacer un ejercicio que nos pueda afectar más, por ejemplo, el pie, que maltrate las piernas, sino un ejercicio que nos ayude a mejorar esa función nerviosa, que mejore esa circulación para, para mejorar esa sensibilidad periférica y reducir el dolor. Y sobre todo, esto siempre el ejercicio nos va a ayudar a controlar los grados, los índices de azúcar en la sangre. Pues debe ser un ejercicio aeróbico que es caminar, la natación, la bicicleta estacionaria. Se recomiendan 150 minutos por semana. Cada quien va manejando los 3, 4 días a la semana. Esto nos va a mejorar el control de azúcar y la mejor aporte de nutrientes y de oxígeno a nivel de los nervios. Hay que hacer también ejercicio que nos genere fuerza. Y este ejercicio pues son de resistencias, que mejora el equilibrio, reduce el riesgo de caído y preserva la masa muscular. Es importante en estos pacientes y en todo, ¿verdad? El mejorar esa masa muscular porque eso nos va a ayudar a tener una longevidad activa, una longevidad sana. Y ejercicios de equilibrio. Se recomienda el Tai Chi, que son ejercicios que reducen el riesgo de caídas en pacientes ya con neuropatía avanzada. O sea, son ejercicios de ciertos movimientos que ayudan a mejorar ese equilibrio. El pie diabético es una de las complicaciones más temidas de la neuropatía diabética, pero es lo que al 50% de los pacientes van a desarrollar. Entonces es importante hacer una revisión constante para detectar heridas y evitar que pasen a una infección y terminen en una amputación. Entonces en cuanto a la prevención y el diagnóstico oportuno, el estar viendo, revisando los pies en forma constante es importante. Aquí vemos, por ejemplo, los tipos de dolor que se puede percibir en los pacientes. Puede ser un dolor frío, el paciente siente el pie muy frío o piquetes, hormigueo o sienten descargas eléctricas o ardor. Y son manifestaciones de dolor, ya manifestaciones que ese pie ya está sufriendo. Y pues ahí también los diferentes tipos de úlceras que llegan incluso a lesiones muy severas que pues todos en algún momento hemos visto. Aquí pues es importante la revisión diaria de los pies, inspeccionar adecuadamente. Si la persona no alcanza a verse el pie, pues que use un espejo para poder ver todo su pie. Hay que buscar ampollas por muy pequeñas que sean. Hay que si está muy enrojecido algún punto y todo, si hay cambios de temperatura. Lavar sus pies con agua tibia, no con agua caliente porque se pueden quemar. Secar bien entre los dedos para evitar que se acumule esa humedad y se genere lesión de esa piel y genere úlceras y nos lleve a una lesión mayor. Y pues acudir al médico ante cualquier lesión sin importar lo pequeño que parezca. De verdad que aquí en estos pacientes no podemos dejar pasar tiempo ni omitir una cuidado más especial. Otro que tenemos que tener, pues un calzado adecuado, que sea cómodo, de punta ancha, que no nos apriete los dedos. Y es importante que el paciente no camine descalzo, ni siquiera en casa, porque puede haber algo que le lesione y no se dé cuenta. El control de la temperatura adecuada, no usar cosas calientes para aumentar la temperatura de sus pies y cuidar mucho la temperatura del baño, ¿no? Para bañarse. Y aquí pues lo ideal es ver esa temperatura con el codo antes de entrar al baño, porque si entra a bañarse con agua muy caliente, pues se puede lesionar, se puede quemar. Evitar el tabaco, evitar el alcohol, el corte de uñas que sea el adecuado. Si no se lo puede hacer, pues alguien que le pueda apoyar, y si es necesario, pues acudir a algún podólogo para que haga este corte de uñas. La revisión médica, ya sea con un podólogo o médico, se recomienda de 3 a 6 meses de acudir y llevar esa revisión. Y sobre todo, pues diariamente el paciente en su casa está inspeccionando sus pies. Bien.
Prevención de control del azúcar, pues es importante, ya lo sabemos, se los voy a estar repitiendo cada vez. La alimentación es la base para una salud integral. Hay que bajarle a los azúcares, las grasas, hay que hacer ejercicio, hay que estar monitoreando la glucosa en sangre en estos pacientes, hay que tomar su tratamiento farmacológico prescrito. Hay pacientes que no se apegan al tratamiento hasta que llegan allá las complicaciones. Hay que controlar la presión arterial, los lípidos y hay que revisar, hay que acudir a sus consultas médicas regularmente. Recordemos que lo que nosotros estamos aportando en cuanto a la salud de los pacientes nunca va a sustituir la atención médica. La neuropatía diabética es frecuente, progresiva y prevenible. Esto es importante, la podemos prevenir. Hay que tener un enfoque proactivo. ¿Qué es esto? Yo estar tomando acción antes de que esto aparezca. Y esto debe ser centrado en el paciente y que esto nada más de estar en un enfoque proactivo y de forma integral puede cambiar radicalmente su evolución. El control del azúcar es la base principal. Un diagnóstico temprano, el cuidado de los pies salva a llevar a una lesión mayor y terminar en una amputación, y el tratamiento multidisciplinario y personalizado. Es el manejo óptimo de la glucosa, el tener el medicamento adecuado, la rehabilitación, los cambios de estilo de vida para que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este tipo de pacientes? Bendito Dios que tenemos esta herramienta extraordinaria y que podemos nosotros apoyar al paciente no nada más a quitar los síntomas de la neuropatía, sino ayudarle también a controlar el problema de su glucosa y a revertir esos daños celulares a nivel nervioso, a nivel pancreático, a nivel muscular. Entonces tenemos esta herramienta extraordinaria que sin la necesidad de ser médico podemos apoyar a nuestros pacientes. Entonces, esto es lo que yo quiero, con lo que yo quiero que se queden. El paciente tiene que llevar su proceso, tiene que llevar su control, pero este apoyo le va a cambiar la vida a él y a su familia. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de pacientes? ¿Cuáles tecnologías podemos recomendarles? Estas tecnologías de biomodulación, podemos recomendarle estas 5 tecnologías. ¿Cuál sí, cuál no? Bueno, pues depende de cada paciente, depende de cada situación, pero la que usemos, tengan la certeza de que les va a ayudar, tomando en cuenta que el X39 es sí o sí. Si tengo dudas, con el X39 es suficiente que yo recomiende. Este parche, pues ya sabemos que es fundamental para cualquier proceso de recuperación celular y de sistemas, activa las células madres y ayuda a reparar los daños de las fibras nerviosas causados por la neuropatía. El ION en la neuropatía ayuda a bajar esa respuesta inflamatoria, silenciosa y persistente, y ayuda a calmar el sistema nervioso, a reducir la inflamación que afecta a los nervios. El IceWave va a gestionar el dolor, el ardor y las sensaciones punzantes en pies y en manos. El glutatión en estos pacientes va a ayudar a regular los niveles de glucosa y va a bajar el estrés oxidativo que se genera en este tipo de pacientes que están dañando a estos nervios y va a proteger las estructuras celulares nerviosas de este daño acumulativo. O sea, lo va a proteger y lo va a revertir. Y el carnosine va a acelerar la reparación de heridas, protege contra el daño oxidativo, mejora la salud del sistema circulatorio y apoya la salud muscular y nerviosa. Como pueden ver, con estas 5 tecnologías, nosotros vamos a apoyar de forma integral a todo lo que vimos anteriormente que está afectando a nuestros pacientes, y esto pues es algo muy bonito, muy extraordinario, de lo cual pues yo estoy encantada. La neuropatía diabética no tiene que ser inevitable. Con información, seguimiento y el apoyo adecuado, cada paciente puede tomar el control de su salud y de vivir mejor. Aquí, ¿qué debe hacer el paciente? Pues solicitar una evaluación neurológica anual con su médico o su educador de diabetes. O sea, esto lo debe de hacer el paciente cada vez. Inspeccionar los pies, revisar su calzado, ver cualquier síntoma y a empezar a hacer un compromiso personal, hacer ejercicio, hacer cambios de hábitos en su alimentación, hacer cuidados personales que él debe tener, y sobre todo medir
estar midiendo su salud nerviosa a nivel de sus pies. O sea, el paciente es el principal eh, actor en el cuidado de los pies. Hay pacientes que se abandonan, que no se cuidan, no se revisan. Entonces aquí es ayudarle a ese paciente que tome el control de su vida, el control de su salud y también, ¿por qué no?, el control de su recuperación. Juntos podemos hacer la diferencia. Todos podemos apoyar a estos pacientes si yo estoy en esa situación, pues bueno, yo puedo tomar ese control y aquí nosotros como portadores de esa buena nueva en cuanto a la tecnología de fototerapia, podemos llegar a hacer la diferencia en este tipo de pacientes. Yo los invito a que seas la luz cada día y que actives tu bienestar. Y una vez que tú activas tu bienestar, puedes compartirlo con todos los demás. Así es de, actívala con tu parche cada día.